Bien, ahora vamos a hablar acerca de las entidades reguladoras del sistema financiero mexicano. Ya habíamos comentado previamente que al frente de del sistema financiero se encuentra ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que esta a su vez, digamos que descentraliza todas las diferentes operaciones, toda la supervisión, la inspección y la vigilancia de las operaciones llevadas a cabo por el sistema financiero mexicano a través de la acción de tres entidades reguladoras que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR y que adicionalmente tenemos también un organismo descentralizado cuya principal función es llevar a cabo las funciones de inspección, pero también de defensa de los usuarios de los servicios financieros, es decir, la CONDUCEF. De tal manera que las tres primeras lo que hacen es inspeccionar y vigilar a las diferentes instituciones financieras y la última, ya lo hemos comentado, funge más bien como asesor y conciliador entre los distintos usuarios y las instituciones financieras. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cuáles serían específicamente entonces también las diferencias entre las autoridades y los intermediarios financieros, que eso es algo muy importante que también tenemos que aprender nosotros a diferenciar. Bueno, pues en primera instancia vamos a comentar que, como sería de alguna forma fácil de entender, fácil de intuir, pues una autoridad es reguladora. Generalmente, o más bien siempre, todas las autoridades van a ser ni más ni menos que instancias públicas, absolutamente todas, ¿sí? Mientras que, por otra parte, vamos a hablar acerca de la función que tienen. Todas ellas van a sancionar y regular el desempeño del sistema financiero. Por ello es que el marco legal les permite a todas ellas pues, llevar a cabo esa función de inspección y vigilancia, porque tienen la capacidad de poder implementar pues las medidas que consideren pertinentes para sancionar o para también digamos que fortalecer a las diferentes instituciones, ¿de acuerdo? Es por ello que todas estas instituciones son públicas, porque además también imagínense, si fuera una instancia privada, bueno, pues definitivamente habría conflicto de intereses y no llevaría a cabo esta función de una manera tan, pues tan objetiva, ¿no? Sería muy parcial. Por otra parte, tenemos a los diferentes intermediarios financieros que van a ser todos los entes operativos, es decir, todas las empresas que van a llevar a cabo las funciones de intermediación. Digamos que las operaciones con el público en general, ¿sí? Son las personas, las empresas que van a llevar operaciones para que el sistema financiero funcione correcta y adecuadamente. Esa es la principal función que tienen los diferentes intermediarios financieros. Digamos que las autoridades son aquellas que interactúan o ejercen su capacidad reguladora sobre los diferentes intermediarios financieros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a explorar cuál es el ámbito de competencia de los diferentes organismos que conforman el sistema financiero mexicano. Decíamos una vez más y otra vez para que se nos quede perfectamente bien grabado. Al frente siempre va a estar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y vamos a hablar de diferentes sectores. En primera instancia tenemos el sector de seguros y fianzas, luego el sector o sistema de ahorro para el retiro, el sector bancario, el sector de los organismos y las actividades auxiliares de crédito y por supuesto también el sector bursátil, en donde vamos a encontrar, como lo veremos más adelante, pues bueno, los mercados de dinero de capitales y también el de derivados. ¿De acuerdo? Ahora, cabe comentar que todas estas instituciones, bueno, pues son supervisadas, inspeccionadas por las diferentes comisiones. En el caso, por ejemplo, de las tres últimas, es decir, de los sectores bancario, de los organismos y actividades auxiliares de crédito, así como del sector bursátil, vamos a encontrar como organismo regente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mientras que al sector de seguros y fianzas, obviamente va a ser regulado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mientras que el sistema de ahorro por el retiro, obviamente, atinaste, va a ser regido por la CONSAR. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir explorando precisamente en lo particular todos y cada uno de esos diferentes
ámbitos de actuación. ¿Sí? Ya lo comentamos, la Conducef es la comisión que va a inspeccionar, a vigilar que todas las relaciones entre los intermediarios y los usuarios estén perfectamente en orden y si hay controversias, actuar en consecuencia. La Conducef desde hace ya algunos años tiene dientes bastante feroces que le ayudan a conseguir perfectamente bien esta labor de una manera pues bastante adecuada, bastante asertiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora entonces, como les comentaba yo, cada una de esas diferentes instituciones o intermediarios financieros. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar ni más ni menos que por el sector seguros y fianzas. Ya lo comentamos, dentro de este rubro vamos a encontrar todas aquellas instituciones que tienen como principal objetivo el contribuir a que la sociedad brinde o tenga más bien un servicio de protección sobre sus activos. Desafortunadamente, chicos, esta función, esta labor que llevan a cabo las instituciones aseguradoras es tristemente muy menospreciada por algunos usuarios, por algunas personas que piensan que pues la verdad es que un seguro no se necesita, que es más bien un gasto, pero déjenme comentarles que pues no hay prosperidad alguna si no se tiene primero que nada blindado económicamente todo nuestro patrimonio. Y un instrumento financiero que nos va a permitir blindar nuestro patrimonio es precisamente el seguro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos coches, tenemos ciertos activos como maquinaria, nuestras casas o demás activos, nuestras computadoras y demás, bueno, pues muchas veces sentimos la necesidad de asegurarlos porque si nosotros llegamos a perderlos, pues definitivamente esto ocasionaría ciertas pérdidas en nuestro patrimonio, en nuestro dinero, ¿no? Tendríamos que recuperar ese coche, esa computadora, es decir, ese activo que perdimos o que nos robaron o que se echó a perder o que simple y sencillamente fue obsoleto y que consecuentemente pues vamos a tener también nosotros pues, que reponer, ¿no? Bueno, pues imagínense la pérdida que de por sí ya implica el que nos roben algo y entre más costoso pues obviamente es peor. Ahora traslápenlo a el activo más importante que tenemos las personas, que es nuestra integridad física. Es decir, ni más ni menos que la vida, la salud. Bueno, pues imagínense ustedes lo que sería este mundo si no tuviéramos esos seguros de gastos médicos que nos proporciona en primera instancia la Seguridad Social del país, el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, y por otra parte, las diferentes instituciones de seguros que comercializan estos interesantes e importantes instrumentos financieros. Gracias al seguro de gastos médicos mayores es que las personas pueden trasladar el riesgo de alguna enfermedad o de algún accidente a la institución aseguradora que se encargue precisamente de, pues, asumirlos, ¿no? De aceptar esos riesgos. Cabe comentar que el Seguro Social, entre muchas otras de las actividades que realiza, lleva a cabo funciones de aseguradora, precisamente porque nosotros estamos pagando diferentes seguros a través de nuestras cuotas obrero patronales para todos los empleados que cotizan directamente, ya sea al Seguro Social o al ISSSTE. Entonces, para que se vayan dando cuenta de lo importante y de lo cercano que estamos también con la función de aseguramiento, aunque a veces no lo veamos de esa manera. Pero sí, vaya que es una función muy importante. ¿Se imaginan ustedes la pérdida económica que representaría para todas las personas el tener que asumir de su bolsillo directamente esos padecimientos, esos tratamientos tan caros para una enfermedad? Definitivamente yo no lo puedo visualizar porque inclusive me da mucho miedo porque se dice por ahí que no hay una persona lo suficientemente rica que tenga el patrimonio suficientemente necesario para poder hacer frente justamente a esas pérdidas tan multimillonarias que implicarían una enfermedad o un padecimiento, pues digamos que largo, ¿de acuerdo? Y peor aún, nuestro principal activo es nuestra vida. Y desafortunadamente hay muchas personas que no les cae el 20 justamente de esa importancia. Y pues imagínense, si una persona no asegura, si no de alguna forma
trata de blindar económicamente su patrimonio que tiene pues en su intelecto, en su fuerza motriz y demás, y por algún accidente pierde parte de esa movilidad o de esa capacidad generadora de recursos, de trabajar, pues definitivamente se viene abajo todo. Y por muy rica y muy próspera que sea la persona, si no tiene vida, si no tiene salud, si no tienes energía, pues definitivamente va a tener en primera instancia que vender sus activos y en segunda, pues va a tener que depender económicamente también de alguna otra persona. Por eso es que, como les decía yo, la pirámide, la base para la prosperidad económica de las personas, de las empresas, de los gobiernos, de los países del mundo, es ni más ni menos que el aseguramiento. Esa es la primera condición básica. El lograr un blindaje económico que nos permita, como ya hemos comentado, garantizar, tener definitivamente ese blindaje económico de nuestro patrimonio, de nuestros activos, y entre esos activos está nuestra vida. Bueno, pues eso es lo que hacen los diferentes organismos que dedican a la venta de seguros o aseguradoras. Ahora también, aunque ya prácticamente van en desuso, pero hay algunas instituciones que se denominan sociedades mutualistas de seguros. A diferencia de las primeras, digamos que las primeras, las instituciones de seguros, son sociedades anónimas, todas ellas, que mediante el pago de una prima, se obligan ellas a brindar el servicio de aseguramiento sobre los activos que se estén asegurando de acuerdo al contrato que se firmó en ambas partes, es decir, entre el cliente y la aseguradora. ¿Qué se necesita para que una aseguradora me brinde el servicio? Pues número uno, que la aseguradora esté dispuesta a asumir el riesgo, ¿sí? Y número dos, pues también un acuerdo de voluntades. Número tres, se requiere que yo como cliente tenga el dinero suficiente para poder hacer frente a ese servicio. Es decir, si yo tengo la lana y la aseguradora me quiere vender el producto, ya lo hicimos, porque entonces ese activo va a estar perfectamente bien resguarecido. Ahora, obviamente las aseguradoras no son madres de la caridad. Lo van a hacer con la intención de tener una rentabilidad, de tener una cierta ganancia. Esa es la principal diferencia entre una aseguradora y una sociedad mutualista de seguros. Una sociedad mutualista, como su nombre lo indica, es una institución en donde se van a reunir ciertas personas de una colectividad, de un grupo perfectamente bien definido, perfectamente bien ubicado, y que van a protegerse frente a algún tipo de inclemencia que les pase a ellos. Este tipo de figura se dio hace muchos, muchos años, de hecho fue el origen del sector asegurador en México. En Inglaterra es donde surge esto, en donde pues todas las comunidades pesqueras se unían precisamente para poder hacer frente a las inclemencias del tiempo, porque seguramente pues todos ustedes se podrán imaginar que pues frente a un tornado, un huracán o simplemente un mar agitado, pues muchas de estas personas que pues tienen su barca, tienen sus cañas de pescado, sus redes, pues definitivamente frente a un temporal, frente a un accidente también que en lo particular sufría cada uno de ellos, pues podía haber en entredicha la continuidad de su negocio y podían fracasar, inclusive pues irse a la bancarrota, ¿no? Y quedar endeudados y no tener un medio de sustento. Bueno, pues justamente para evitar eso es que deciden ellos unirse entre todos, ir creando una cooperación, ir creando un fondo mutuo que les permitiera, en caso de alguna tragedia, en caso de alguna circunstancia, pues canalizar esos recursos a la o las personas que lo requirieran, justamente por esa condición de extrema urgencia. La finalidad no era ni remotamente el lucro, sino básicamente estar protegidos entre todos ellos frente a ese tipo de inclemencias. De tal manera que, pues, el único dinero que se les iba a dar a los deudos, a las personas que presentaran esta circunstancia, pues es el dinero que se fuera acarreando, que se fuera juntando entre todos. ¿De acuerdo? Por eso es que también era importante que se juntara un número más o menos numeroso de personas para que se creara un fondo lo suficientemente grande para poder indemnizar adecuadamente a todos pues los damnificados, ¿no? Obviamente, si alguien quería unirse a este tipo de sociedades, pues tenía que pasar por el visto bueno absolutamente de todos los involucrados, de todos los socios, ¿de acuerdo?
Por eso es que pues eran mucho más cerradas, ¿no? Este tipo de instancias, de instituciones. Eran mucho más cerradas, por una parte, y por otra parte también, pues la principal diferencia es que pues, lo que pretendían era buscar el bien común y no precisamente la ganancia, la usura. Lo que sí, en el caso de una aseguradora es una sociedad anónima, ahí puede entrar quien sea, puede prestar su dinero también quien, o sea, puede fungir como inversionista, pues todos los socios que quieran y que la propia sociedad esté dispuesta a aceptar. Y definitivamente en ese sentido, pues lo único que se va a indemnizar a cada persona no es el monto de su daño, sino el monto de la suma asegurada que esta persona haya contratado. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia. Y por último, las instituciones de fianzas. Las afianzadoras son empresas privadas también que tienen como principal objetivo el garantizar el cumplimiento de una cierta obligación por parte de una persona que tenga esa obligación contingente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues vamos a pensar en que hay una persona que vamos a contratar nosotros para que sea nuestro cajero. Sí, esa persona va a manejar valores, va a manejar dinero y pues obviamente implica para nosotros un riesgo bastante fuerte, bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué implica estos riesgos? Bueno, pues por la simple y sencilla razón de que se nos puede ir, se nos puede dar a la fuga con todo el dinero. Entonces, para evitar eso es que vamos a pedirle que contrate una fianza en donde lo que hace la aseguradora es responder en caso de que esta persona se nos vaya, ¿sí? Obviamente mediante el pago de por medio de una prima. Mediante el pago de esa prima y a lo mejor de ciertas garantías que le va a exigir la afianzadora al contratante, es que se va a lograr pues ese objetivo, ¿no? El de garantizar el cumplimiento de una determinada obligación en caso de que se llegue a necesitar, en caso de que se llegue a requerir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las tres instituciones que son supervisadas, inspeccionadas y vigiladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, las que pertenecen al sector de seguros y fianzas.